Vamos a meternos en un tema que tiene que ver con la legislación, pero que a todos nos afecta, para perjudicarnos o beneficiarnos. Ya depende con el cristal que lo vayas a ver. En este análisis editorial que te presentamos tiene que ver con esta cuarentena indefinida, porque no tenemos un tiempo para decir hasta aquí nomás. ¿Es inconstitucional? ¿La ley le permite o no al presidente de la República llevar adelante cada tanto con ciertos nombres la cuarentena? Te quiero mostrar lo que dice nuestra legislación y para eso preparamos unas placas y en un rato conversar con un constitucionalista para que él, como entendido la materia, nos pueda contar. Nos preguntamos, ¿es constitucional esta cuarentena y cómo quedan los derechos? Por sobre todo, que son las dos consultas más importantes, ¿es constitucional la prolongación de la cuarentena? Y la siguiente pregunta en esta misma placa, ¿cómo quedan los derechos de trabajar y transitar? Vamos a intentar explicarte esto, pero insisto, con un constitucionalista que nos va a detallar esto que se establece en el marco de nuestra legislación. La siguiente placa, por favor, directora, para mostrarte qué fundamento usa Mario Abdo Benítez para esta cuarentena. Usó el artículo 238, numeral 1 de la Constitución Nacional, que le faculta a quien ejerce la presidencia de la República a dirigir la administración general del país. Esto cita a Mario Abdo en su decreto. La siguiente placa, por favor, directora. Nos metemos en lo que se llama el Código Sanitario y te voy a leer lo que dice el fundamento de Mario Abdo en el artículo 13 de la ley que data de los 80, pero usó igual porque es la que está vigente. Dice, en casos de epidemias o catástrofes, el Poder Ejecutivo está facultado a declarar en estado de emergencia sanitaria la totalidad o parte afectada del territorio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas procedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población en general. Esto dice el artículo 13 del Código Sanitario. La siguiente placa, por favor, directora, para ir mostrando qué dice el presidente sobre su fundamento. Artículo 25, que el Ministerio de Salud Pública arbitrará las medidas para disminuir o eliminar los riesgos de enfermedades transmisibles. Una parte. Y la última placa, por favor, directora, siempre con el Código Sanitario, artículo 298. El Poder Ejecutivo puede implantar las medidas preventivas y de restricción de tránsito necesarias, adoptando medidas sanitarias tendientes a prevenir y controlar la diseminación de enfermedades y la contaminación de zonas adyacentes, de acuerdo a las normas del derecho internacional. Hasta aquí, para mostrarte los fundamentos que ha usado el presidente de la República, pero se abre el debate. ¿Es permitido o no esta extensión de la cuarentena? Le preguntamos esto a un hombre que estuvo en el Parlamento Nacional y que es constitucionalista, el doctor Hugo Estigarribia. Doctor, buen día para América, te saluda Diego Martínez. Muy buenos días, Diego, un saludo a la teleaudiencia de América TV y un gusto estar en contacto contigo. Doctor, quiero ir directo al grano. ¿La cuarentena indefinida es inconstitucional? Como está reglamentada legalmente, sí, en este momento, porque se está gobernando por decreto. De hecho, todo el tiempo que estuvo fue inconstitucional. Qué fuerte esto, doctor. Qué fuerte esto, doctor. La Constitución establece un orden de jerarquía de las leyes que está en el artículo 187 de la Constitución Nacional. Está el artículo, la supremacía de la Constitución establece que primero está la Constitución, después están los tratados que se incorporan como leyes, después están las leyes y después vienen las normas de inferior jerarquía, ¿verdad? Y acá, en todo este tiempo, se ha gobernado por decreto. ¿Por qué te digo esto? Porque los decretos de restricción de movilidad de la gente, de restricción del derecho de reunión, son normas inferiores, pero la Constitución está por encima. El artículo 32 de la Constitución establece la libertad de reunión y el artículo 41 establece el derecho al libre tránsito, a salir y entrar al país. 32 también de manifestación. Entonces, ¿qué sucede? Si bien hay otro artículo de la Constitución que es la protección a la salud del 68, sí. ¿Cómo se debería haber hecho esto constitucionalmente? A ver. Se debería haber dictado una ley de emergencia sanitaria
sí, en virtud del artículo 202, numeral 13, por intermedio del Congreso. Sí. Entonces, hoy nosotros tenemos una ley de emergencia sanitaria, pero para cuestiones fiscales, económicas, para el fisco, para cuestiones tributarias, para cuestiones de gasto, sí, pero no para la protección a la salud. ¿Por qué crees que ese paso no se siguió, doctor? Si el presidente está rodeado también de gente que entiende de leyes, entonces, ¿por qué no siguió ese paso el presidente? Bueno, yo entiendo que ellos consideraron válida la vía de los decretos, cosa que no comparto. Yo tendría que haber ido por una ley de emergencia, está el artículo 202, numeral 13, que es un caso de desastre o calamidad pública, tenían que haber declarado calamidad pública, ¿verdad? Esto se tendría que haber debatido en el Congreso. Y yo creo que se equivocaron de vía, o a propósito lo hicieron para evitar que en el Congreso no salga una ley finalmente. Entonces se iban a quedar sin ninguna herramienta. Quiero tratar de darle una lectura lógica a por qué hicieron esto. Sí. También otra posibilidad era declarar el estado de excepción. Claro. Está en la Constitución, en el 288, ¿verdad? Pero generalmente se usaba por el tema EPP, doctor. Claro, pero ese tema generalmente lo trataban, pero para el EPP. Es la herramienta para poder ellos trabajar en términos legales dentro de la Constitución, y no todo lo que se hizo, que al final las imputaciones de ciudadanos que circulaban no pueden ser válidas. Creo que terminaron en el OPAREI. Ah, mira, o sea, a tu criterio esas imputaciones, doctor, no corresponden. ¿Perdón? Disculpame, doctor, entonces a tu criterio esas imputaciones a esa gente a la que hemos llamado que ha violado la cuarentena no corresponde. Hola. Sí, doctor, ¿me escuchas? Hola. ¿Ahí me escuchas, doctor? Bueno, ¿ahí me escuchas, doctor? Vamos a mejorar la comunicación, seguramente estará el movimiento del doctor. ¿Te parece, directora, si cortamos esta comunicación, que es muy importante para retomarla y que vaya explicando un hombre como Hugo Estigarribia, que estuvo en el Congreso Nacional, que es constitucionalista, un hombre que ha estudiado y participó de la confección de nuestra Carta Magna? Él ya estuvo anticipando del modo en que se estaba realizando esto por decreto. No comparte que la cuarentena indefinida sea constitucional. Doctor, ¿me escuchas bien ahora? Ahora sí te escucho. Perdóname, doctor, te interrumpí en una parte donde estabas explicando que las personas que fueron imputadas por haber violado la cuarentena, a tu criterio no corresponde. Claro, no, ninguno de esos procedimientos corresponde. Fueron procedimientos aparatosos, policiales y fiscales que no tenían legalidad. Que cualquier abogado medianamente formado pudo asistir bien a sus clientes e impugnar. Incluso creo que la mayoría de los que fueron imputados fueron defendidos por defensores públicos, pagados por el Estado, pagados por nosotros, por los contribuyentes, con éxito, ¿verdad? Todas estas medidas son medidas que de alguna manera se pudieron tomar por el temor de la población, por la energía que tuvieron las autoridades en su momento. Y no hubo gente que haya impugnado, y hubo algunas voces de abogados como la mía, creo que el colega Jorge Vasconcelos y otros, sí, que hemos alertado de la no vigencia del orden jurídico establecido en el artículo 137. Entonces, acá hay una realidad. Sí. Después que se produjeron algunos casos de ablandamiento, de la rigidez de la autoridad, como el famoso caso de Karin Salum, ¿verdad? Cuando llegó en un avión, recordamos, se perdió autoridad moral para exigir. Y ahora últimamente con esta boda, sí, de la hija del señor Cartes también, o del viceministro en su momento, acabó el respeto, porque se perdió autoridad moral. Entonces sale este decreto, ¿verdad?, ahora de cuarentena social, donde te dicen vos te podés ir a un restaurante hasta las 23 horas, de lunes a jueves y de viernes a domingo hasta las 24, y por otro lado te prohíben la circulación de 20 a 5, que tiene muchas contradicciones este instrumento legal, y por supuesto es de aplicación imposible. Esto entra dentro del derecho al absurdo, ¿verdad? Doctor. Entonces, es fácil de impugnar, sí, es fácil de defender, y cualquier ciudadano que ande con una pequeña constitución en la guantera, en los autos o en el bolsillo, como yo les digo, constitución de bolsillo, puede defenderse
y no ser molestado, ¿verdad? Y si es molestado, el día de mañana puede accionar contra el propio Estado por daños y perjuicios, Doctor, y tener éxito. ¿me escuchás, doctor, vos ahí? Ahí está. Si el presidente de la República recurrió por un camino en el que a tu criterio no corresponde legalmente, ¿a qué se expone políticamente en un futuro cercano él? Bueno, lo lógico sería el mal desempeño de funciones, ¿verdad? El juicio político, pero acá hicieron un cerrojo con la alianza que hizo de la operación Cicatriz, para que no se inicie ningún proceso de juicio político en la Cámara de Diputados, ni le juzguen en la Cámara de Senadores. Se habló de que blindó su gobierno hasta el final para poder gobernar, aunque haga barbaridades, ¿verdad? Esa es la teoría que se maneja en la calle. No sabemos qué otras cosas se negociaron, ¿verdad? Doctor, comparten con nosotros este espacio de VDA también otros compañeros periodistas en una política que adoptó nuestro medio, que están ahí del otro lado también Eva Rodríguez, Renato Talavera, que quieren hacerle una consulta antes de cerrar esta comunicación muy importante en lo que hace a esta aclaración que está haciendo desde un marco legislativo y más porque fuiste constitucionalista. Renato Talavera está del otro lado en su domicilio en este contacto periodista en nuestro canal para hacerte una consulta, doctor. Renato, ¿estás ahí? Sí, Diego, ¿qué tal al doctor? ¿Cómo está? El saludo correspondiente. Sin duda alguna, todo lo que mencionó es bastante aplicativo y también uno aprende al escuchar esas palabras y sin duda alguna uno ve en la calle, como se dice vulgarmente, y no existen los controles que en estos momentos había o hubo en algún tiempo, hablamos de marzo de este año. ¿Hasta qué tiempo usted cree que el Ejecutivo va a poder tirar la pelota, como se dice, hacia adelante y aplicar estas cuarentenas que de momento son ya inaplicables? Y el tiempo que le permita el miedo y el pavor de la gente a no contagiarse y a no ser contagiada. La medida en que vaya colapsando el sistema de salud, que hoy tenemos titulares de diario que prácticamente te dicen que los médicos ya tendrán que optar entre aceptarte a vos o a otra persona, o ya no podrán aceptar personas y que haya muerte masiva, probablemente la gente se va a quedar a su casa. Con esto también políticamente se está maniatando la libertad de manifestación. Hay que recordar que a Esther Roa la imputaron por una manifestación de vehículos que hubo, que ella se bajó frente al Panteón de los Héroes y otra gente, y ahí le imputaron, ¿verdad? O sea, el activismo social se está frenando con esto, el activismo político y eventuales grandes manifestaciones que se pudieran hacer por otras cuestiones, por hambre de la gente, por crisis económica devenida de este cierre de la economía de casi 4 meses que hubo, ¿verdad? Entonces también políticamente implica un maniatar para que no te molesten, ¿verdad? Para que no salgan. Entonces hay que ver hasta cuándo se puede sostener, pero legalmente es insostenible porque es como un edificio sin cimientos. Cuando vos haces un edificio sin cimientos se cae. Entonces yo creo que los abogados van a tener mucho trabajo, mis colegas, y yo mismo en el futuro, con demanda de indemnización contra el Estado. Eso es lo que yo veo. ¿Tiene alguna consulta más para el doctor que está del otro lado si cerramos la entrevista? No, por mí todo claro, Diego, y el saludo correspondiente al doctor Espiarriba. Doctor, al despedirte, ya esta postura que nos estabas contando, el hecho de que haya usado una ley de 1980, el Código Sanitario, ¿tampoco le da aval al presidente? Es una ley vigente, ¿verdad? Pero yo creo que la Constitución fue posterior a la ley. Claro, entonces es una ley inconstitucional, que si bien no fue impugnada inconstitucional, está vigente, no aplica a este caso, no aplica, sinceramente. Entonces yo creo que no es la vía. Es una excusa buena, pero con una buena argumentación legal de un abogado medianamente formado, se impugna. Pero honestamente yo creo que se hubieran hecho las cosas de otra manera, pero se evitó el debate en sede legislativa de la situación en la que estaba Paraguay en ese momento que inició la pandemia, y a partir de ahí se hizo todo mal. Doctor, le enviamos un abrazo, gracias por esta explicación. Queríamos hablar con un constitucionalista, un hombre que estuvo en el Parlamento, una voz autorizada como usted. Gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad, que tengan un muy buen día, encantado. Para ir resumiendo esto en este espacio editorial, muchos como yo tenían la impresión de que esta ley aplicada por el presidente
para generar lo que se llama cuarentena, que simbólicamente siempre hablamos de 40 días, pero hoy estamos a 170 y se sigue alargando y no sabemos hasta cuándo. En la presentación de un constitucionalista como Hugo Estigarribia indica en su análisis que es inconstitucional del modo que se ha hecho. Él propuso de otra manera, pero la otra manera no se había tenido en cuenta. Él más o menos especula porque si no se habría un debate y se iban a dar otra situación. Entonces fueron por el camino más fácil, tratando de gobernar por decreto, utilizando una ley que es de 1980, que es el Código Sanitario. Yo ya estaba mostrando unas placas que tienen que ver del argumento que ha usado el presidente en sus decretos, 1980. Nuestra Constitución es del 92. Para Hugo Estigarribia, como constitucionalista, esto que se está haciendo no corresponde en ley. Eva, Renato. Sin duda alguna, Diego, es totalmente inaplicable. Creo que el pacto social permitió a la gente acatar esta medida de fuerza en marzo de este año. La esperanza y la fe puesta por cada ciudadano al gobierno. ¿Cuándo se rompe este pacto? Cuando se vicia una vez más de corrupción ciertas licitaciones y el retraso de compra por parte de insumos, porque todos sabíamos que nuestro sistema de salud iba a llegar a esto, pero todos teníamos la esperanza de que cuando pase esto estemos mínimamente preparados. Obviamente la desidia de años de falta de estructura del sistema sanitario no lo íbamos a poder solucionar en tan solo 3 meses, pero por lo menos aguantar. Yo realmente, mi postura personal es que en algún momento tendríamos que volver a salir y reactivar la economía. Con esto hay que vivir, hay que convivir. Hay medidas sanitarias, hay medidas que se comprobaron que de alguna u otra manera permiten a mí no contagiarme o contagiar a otras personas. Y otra cosa, los controles son nulos. Uno en marzo de este año hasta abril veía controles en las principales avenidas de Asunción. Eso de allá, La Choferes de Chaco, zona terminal de ómnibus, acceso sur. Desde que se decretó esta cuarentena social, como le llamaron, es casi nulo los controles en las calles. Y si no están saliendo las personas es por una cuestión de cuidado. Como dijo el doctor hace rato, la gente también tiene miedo, pero no tiene respeto más a este gobierno. Eva, para cerrar de a poco ya contigo. Bueno, interesante lo que nos contaba desde el punto de vista constitucional. Es muy bueno que la gente pueda conocer las leyes, cuáles son sus derechos y sus responsabilidades. De mi parte, nada más apelar siempre a la responsabilidad ciudadana de la gente, ¿verdad? Si bien sabemos que capaz el gobierno no esté haciendo las cosas como nosotros quisiéramos o como esperaríamos en la medida de sus posibilidades, así como decía Renato, en 3 meses es muy difícil cambiar todo un sistema. Esperábamos que fuesen un poco más inteligentes, que sean más astutos, pero que no por esto, amparándose en esto que nos decía el constitucionalista, la gente salga en masa, ¿verdad? Que siga cuidando, que siga respetando todas las medidas sanitarias. A mí me aterra los números que estamos viendo, me alarma muchísimo las declaraciones de los médicos que ya están desesperados, y lo único que nosotros podemos hacer, o al menos de mi parte, es apelar a la conciencia ciudadana un poco a que seamos civilizados y a que cuidemos. Si no te quieres cuidar a vos, si no te importa tu salud, por lo menos que te importe la del resto y la de esa gente que está ahí en primera línea peleando por vos. Gracias, Renato, Eva. Y cerramos con esta frase de un constitucionalista como el doctor Hugo Estigarribia. Así como se tiene en este momento la cuarentena indefinida, es inconstitucional, pero no va a pasar nada, como una especie de apriete al presidente por ese error legislativo, porque hay un cerrojo que logró a través de la unión de 2 poderosos movimientos del Partido Colorado, Añetete y Honor Colorado, principalmente en la Cámara de Diputados.